información de la clase del día de hoy. Bueno, seguimos en el módulo uno, ya vamos terminando por la semana 3 y esta semana vamos a ver en detalle, en profundidad, las buenas prácticas de manufactura para la industria alimentaria. Y además vamos a ver otros conceptos que son importantes que los tengamos claros. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta respecto a lo de la semana pasada? Ok. Vamos a ver la importancia de la inocuidad. Eh, la inocuidad alimentaria es fundamental para la salud pública. ¿Por qué? Porque el cumplir con normas sencillas, pero muy fundamentales, podemos disminuir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Podemos darle, podemos darle confianza al consumidor en los productos de nosotros. Además va a reducir costos, que permite desarrollar nuevos procesos y tecnologías y que es un aspecto prioritario de la salud pública. La inocuidad, recordemos que es un alimento que no nos causa ningún daño. Eso es un alimento inocuo. Un alimento me puede causar un daño a mí, pero no le puede causar un daño a otra persona. Por ejemplo, un alimento que contenga algún alérgeno y que el alérgeno no esté debidamente identificado, bueno, eso le puede causar un daño a la persona que decía sin maní, pero en realidad durante el proceso se contaminó y sí tiene maní. Eso es peligroso para esa persona. Podríamos causarle un gran daño. Entonces, el concepto de inocuidad abarca todo el completamente de que este alimento no le vaya a causar ningún daño a la persona que lo consume. Vamos a ver que las enfermedades transmitidas por alimentos, en diminutivo las ETAs, estas enfermedades transmitidas por los alimentos pueden variar desde síntomas leves hasta afectaciones graves e incluso la muerte, y que son cosas que se pueden evitar si incorporamos las buenas prácticas de manufactura y de inocuidad en los alimentos. Estas enfermedades pueden ser causadas por bacterias, por virus, por parásitos o por sustancias químicas o por alérgenos, como les mencionaba. Eh, Más de 200 enfermedades están causadas por consumir alimentos contaminados con algún tipo de bacteria, virus o parásito. El 40% de la carga de enfermedades transmitidas por los alimentos afecta a los niños menores de 5 años. También afectan especialmente a los adultos mayores y a las personas que tienen algún problema con el sistema inmunitario. La inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen, consuman de acuerdo al uso que se destinan. La inocuidad alimentaria se refiere a las medidas y las condiciones necesarias para garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo humano. Esto va a significar que deben estar libres de agentes patógenos, ya sean bacterias, virus, y también libres de sustancias químicas peligrosas que vayan a poder causar alguna enfermedad. Vamos a ver el concepto de seguridad alimentaria. Este concepto es el estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso a los alimentos que necesitan calidad y cantidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar que coadyuve al desarrollo. Ok, algunos términos se nos pueden confundir, por ejemplo, lo que es inocuidad, lo que es seguridad y calidad, y es importante que tengamos claro cada uno de estos. Inocuidad se refiere a la garantía de que no le causan daño al consumidor. Seguridad alimentaria es el acceso a los alimentos seguros y nutritivos. Y es que las personas puedan acceder a los alimentos, no que hayan alimentos, pero solamente para un grupo exclusivo de la sociedad. Eso es seguridad alimentaria.
que todas las personas van a tener acceso a los alimentos necesarios y nutritivos para su bienestar y para su desarrollo. Y la calidad está relacionada con las características sensoriales de un producto o aspectos que yo defina en mi producto. Vamos a ver algunas organizaciones internacionales, porque para garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos que hemos estado viendo, no se actúa solo. A nivel mundial existen estas distintas organizaciones que van a establecer directrices y normativas que van a servir de guía. Por ejemplo, está el Codex Alimentarius, que esa es como la Biblia de los alimentos, de los productos. Está la Organización Mundial de la Salud, está el Instituto Americano de la Cooperación para la Agricultura, el ICA, está la FAO y está la FDA. Son diferentes organizaciones internacionales que de una u otra forma se preocupan por la seguridad de los alimentos y por la inocuidad de los alimentos. Vamos a ver la gestión de inocuidad, que la gestión de calidad de inocuidad es el conjunto de actividades llevadas a cabo por la empresa para obtener beneficios mediante la utilización de la calidad y la inocuidad como herramienta estratégica. Eso significa que no vamos a hacer las cosas solamente por obligación, sino que lo hacemos porque sabemos y entendemos los beneficios de tomar estas medidas. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, generar confianza en los clientes, ser eficientes, vender productos seguros que no le van a causar ningún daño al consumidor. Y todo esto es gestión de la inocuidad. Es la forma en la que una empresa se organiza para garantizar alimentos seguros de una forma constante, siempre. Ok, y ahora sí ya entramos a la parte más larga de la clase, que va a ser esta de buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura constituyen las políticas, procedimientos y métodos que se establecen como una guía para ayudar a los fabricantes de alimentos a implementar un sistema de inocuidad. Son como las reglas del juego. Nos dicen exactamente cómo debemos trabajar para prevenir la contaminación y asegurar la calidad. El objetivo final de las buenas prácticas de manufactura es ayudarnos a implementar un sistema de inocuidad que funcione siempre. No es algo que a veces funciona, a veces sí, sino que es en todo momento. Aquí antes de seguir yo les quiero mostrar el reglamento directamente para que puedan ver de dónde se sale toda esta información. Ahí están viendo. Bueno, si ustedes lo consiguen buscando en internet, buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos y bebidas, Costa Rica, y les sale este reglamento. Este es el reglamento que rige. Este reglamento lo revisa el Ministerio de Salud. Y aquí es donde viene todo detallado. De aquí es donde sacamos la información de la presentación. Aquí vienen los puntos, la ubicación, las condiciones de los edificios, de los alrededores, la ubicación, las instalaciones físicas, cómo deben ser los pisos, cómo deben ser las paredes, cómo deben ser los techos, las puertas, las ventanas, la iluminación, la ventilación. Esto ya lo vamos a ir viendo paso a paso en la presentación, pero pues para que vean que aquí está todo completo y detallado en el reglamento directamente. E incluso aquí viene una tabla que es para hacer la evaluación. Y la tabla es bastante explícita cómo debemos evaluar. Por ejemplo, dice los alrededores y la ubicación. Tienen que estar los alrededores limpios. Y si están limpios, tiene un punto. Pero si cumple solamente que almacenamiento adecuado de equipo en desuso, pero si hay basura y desperdicios y las áreas verdes están un poco sucias, bueno, entonces vemos que tendría 0 puntos.
Y si nada más pierden uno, podrían tener aquí 0.5. Y aquí está detallado punto por punto. Y al final vienen los puntajes para la inspección. Si nosotros tenemos una planta procesadora de alimentos y para obtener los permisos sanitarios del Ministerio de Salud, hay que cumplir con este reglamento. Entonces aquí vemos que cada punto tiene, cada sección tiene diferentes puntajes y hay puntajes mínimos y hay que aprobarlo con una nota de 81 puntos. Y todo está detallado en el reglamento directamente. Entonces vamos a ver ahora sí, punto por punto. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Antes de comenzar en esta parte. Por el momento ninguna. Excelente, bueno. Entonces, los puntos que trae el reglamento es un punto cero de ámbito de aplicación, utilización del manual y algunas definiciones. Luego viene el punto uno de edificio. Aquí vamos a ver lo relacionado con las instalaciones físicas, desde la ubicación de la planta hasta la construcción. El punto número 2 trata sobre equipo y utensilios. Ahí vamos a ver cómo deben ser diseñados y con qué materiales para garantizar la limpieza y evitar la contaminación. El punto número 3 es la higiene del personal. Aquí se va a ver las prácticas y los requerimientos que se debe cumplir toda persona que manipula los alimentos en el proceso. El punto número 4 es de control de procesos en la producción. Esta es la parte de operaciones. Ahí vamos a asegurarnos de que cada paso del proceso sea seguro. El 5 es de almacenamiento y distribución. Esa parte abarca desde cómo manejar tanto las materias primas como el producto terminado. Y el punto número 6 es estipulaciones generales. Ahí incluyen temas importantes como manejo de quejas, trazabilidad del producto. Vamos a ver que el ámbito de aplicación es a todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos, los equipos y utensilios y el personal manipulador de los alimentos. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. Ese es el ámbito de aplicación. Entonces, vemos que es bastante amplio. Vamos a ver algunas definiciones. Adecuado se entiende suficiente para alcanzar el fin que se persigue. Alimento es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o en bruto que se destina al consumo humano. Un croquis es un esquema con una distribución de los ambientes del establecimiento. Está elaborado por el interesado, pero no necesariamente tiene que ser hecho por un profesional colegiado. Superficie de contacto con los alimentos es todo aquello que entra en contacto con el alimento durante el proceso y manejo normal del producto, incluyendo los utensilios, los equipos, las manos del personal y hasta los envases. Está el lote, que es una cantidad determinada de producto envasado cuyo contenido es de características similares o ha sido fabricado bajo condiciones de producción presumiblemente uniformes y que se identifican por tener un mismo código o clave de producción. El lote es muy importante para mantener una trazabilidad del producto. Planta es el edificio, las instalaciones físicas y sus alrededores que se encuentran bajo el control de una misma administración. La limpieza es la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables. Desinfección es la reducción del número de microorganismos presentes en las superficies de edificios, instalaciones, maquinarias, utensilios, equipos, mediante
hasta 37 tratamientos químicos o métodos físicos adecuados, hasta un nivel que no constituya riesgo de contaminación por los alimentos, para los alimentos que se elaboren. Vamos a tener inocuidad de los alimentos, que es la garantía de que los alimentos no van a causar ningún daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo al uso que se destina. Procesamiento de alimentos son las operaciones que se efectúan sobre la materia prima hasta el alimento terminado en cualquier etapa de la producción. Las buenas prácticas de una factura son condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y productos afines, con el objetivo de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos según las normas aceptadas internacionalmente. ¿Cuál es toda la finalidad de las buenas prácticas de una factura? Producir alimentos seguros, producir alimentos inocuos que no le van a causar ningún daño al consumidor. El edificio, los puntos que se deben tomar en cuenta al analizar las instalaciones de la empresa donde se procesan los alimentos son la planta y sus alrededores, las instalaciones físicas, las instalaciones sanitarias, el manejo y la disposición de desechos líquidos, el manejo y disposición de desechos sólidos y el control de plagas. Eso es lo que abarca la sección de edificio, como lo vemos aquí en la imagen, en el diagrama. Vamos a ver punto por punto. La planta y sus alrededores. Bueno, cada uno de nosotros tiene que mantener las áreas limpias. Es muy importante notificar si vemos alguna fuente de contaminación. Esto puede ser basura acumulada, agua estancada o equipo en desuso. Los alrededores tienen que estar limpios, pero primero hay que escoger la ubicación. El primer factor para tener en cuenta es la localización en general. Es necesario reconocer la repercusión que la ubicación puede tener en instalaciones físicas. La geografía de la ubicación elegida puede tener una considerable repercusión sobre el diseño de los establecimientos. Ok, no vamos a construir eh, a la par de un río que se suba el agua, que se inunde. Entonces, el primer factor que tenemos que analizar bien es la ubicación donde vamos a trabajar. Los alrededores, ¿cómo tienen que estar los alrededores de donde vamos a tener la planta? Los alrededores tienen que mantenerse libres de acumulación de basura. No puede haber estancamiento de aguas, no pueden haber desperdicios, no puede haber equipo viejo en desuso ahí tirado. No debe haber malezas o hierba alta. Y tienen que existir responsables para asegurar la limpieza de las áreas verdes. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Bueno, porque todas estas condiciones, si se dieran, si hubiera estancamiento de agua, si hubiera desperdicios, si hubiera equipo en desuso, si hubiera malezas, hierbas altas, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, eso nos va a traer plagas. Por eso hay que evitar todas estas situaciones. Las instalaciones físicas, es importante ver el diseño. Cuando se diseña cualquier establecimiento, es sumamente importante plantear los principios sobre los que se basará ese diseño. Es también importante asegurarse que los flujos del proceso, el material y el personal se reúnan sin conflicto. La distribución de la planta no puede ser improvisada, tiene que seguir principios de inocuidad desde que se hace. Y uno de esos principios es el diseño de flujos de personal y de flujo de materiales y de proceso. ¿Eso qué va a significar? Bueno, que el personal no se debe cruzar en un área sucia a un área limpia y que la materia prima no se cruce directamente con el producto terminado para así evitar contaminación cruzada. Aspectos a considerar en el diseño. Hay que considerar los pisos de las áreas de proceso y almacenamiento,
las paredes, los techos, las ventanas, las puertas, los acabados, la iluminación. Vamos a ver cada uno de estos a detalle, cómo tiene que ser. Los pisos de las áreas de proceso y almacenamiento. Los pisos tienen que ser de materiales impermeables, no deben ser absorbentes, tienen que ser lavables y antideslizantes. No deben tener grietas, no tienen que tener irregularidades en la superficie. Los pisos deben tener una pendiente mínima del 2%. Esto para el desagüe del agua. Tienen que construirse con materiales resistentes al deterioro. Y los pisos de las bodegas deben ser de material que soporte el peso de los materiales almacenados y el tránsito de los montacargas. Esto es lo que tienen que contar los pisos. Las paredes, ¿qué tienen que tener las paredes? Bueno, las paredes tienen que ser de preferencia lisas, de un material fácil de limpiar, que no sea absorbente. Y si las paredes son pintadas, bueno, utilizar pinturas que sean impermeables o de colores claros. La unión entre una pared y otra y entre la pared y los pisos tienen que ser cóncavas o curvas para facilitar el deslizamiento del agua en las orillas. Eso se le llama curva sanitaria. ¿Cómo deben ser los techos? Los techos no deben tener grietas y deben ser fáciles de limpiar. Deben impedir la acumulación de la suciedad y evitar al máximo la condensación. ¿Por qué? Porque si hay condensación en los techos, bueno, ahí, si hay agua, hay vida. Entonces, esa condensación que se va haciendo en los techos puede ser que se produzcan mohos y después se da condensación y caen las gotas sobre la producción y ahí puede contaminar los alimentos. La empresa debe tener un plan de mantenimiento que incluya la limpieza de techos, la revisión del estado y la revisión del estado de los techos para evitar goteras. Tiene que haber un plan de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que por escrito tiene que haber en algún lado que los techos se limpian una vez al año y tiene que haber un registro de que se lavaron los techos por lo menos una vez al año. En puertas y ventanas. Para las ventanas, estas tienen que ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que se reduzca al mínimo la acumulación de suciedad y la entrada de agua de lluvia y las plagas, que sea fácil de desmontar y limpiar. Las salientes de las ventanas deben ser de tamaño mínimo para evitar la acumulación de polvo y las puertas deberán tener una superficie lisa y no absorbente, ser fáciles de limpiar y desinfectar. Las puertas deben abrir hacia afuera, estar ajustadas a su marco y en buen estado. Las puertas que comunican al exterior del área de proceso deben contar con protección para evitar el ingreso de plagas. Estos son los requisitos para las puertas y las ventanas. ¿Cómo deben ser los acabados? Bueno, el redondeado de los pisos, las paredes y los techos es muy importante. Se evita usar madera. ¿Por qué? Porque la madera es porosa. La madera almacena agua y si almacena agua, normalmente está ahí también almacenando microorganismos. ¿Qué características tienen que tener? No deben tener grietas o huecos, tienen que ser lisos y antideslizantes, lavables y permeables, tienen que tener una pendiente suave y tiene que haber una curvatura en las uniones. ¿Cómo debe ser la iluminación? Bueno, todo establecimiento debe estar iluminado, ya sea con luz natural o artificial, y que posibilite la realización de las tareas y que no vaya a comprometer la higiene de los alimentos. Es importante que se garantice una iluminación adecuada para las zonas de inspección y selección de empaque. Es de al menos de 300 a 500 lux. Lux es la unidad de medida de la luz. Existen aplicaciones que podemos descargar en el teléfono. Ustedes pueden buscar ahí en el Apple Store o en la de Google, medidor de luz. Y pueden descargar una aplicación que con la cámara del teléfono mide qué tanto es la iluminación de la luz que está recibiendo.
Para el área de inspección y selección es una iluminación adecuada, es de al menos de 300 a 500 lux y en las zonas de bodega y de tránsito es de 150 a 300 lux. La ventilación, la calidad del sistema de ventilación es muy importante. La ventilación significa tanto el suministro de aire al área como también cualquier sistema especial de extracción que pueda requerirse. El aire tiene que tener la humedad y la temperatura requerida para la calidad del producto. Y el confort de los trabajadores también es importante. Tiene que existir una buena ventilación en las áreas de trabajo. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Adelante, Esteban. Profe, ¿qué pasaría si, digamos, en el área, no sé, en donde se mantiene la descongelación de la materia prima, Ujú. la luz, hay una luz que es baja y una luz, dos luces que son altas? ¿Se puede o todas tienen que ser No, de la misma iluminación, digamos? mientras sea una iluminación adecuada de por lo menos 150 lux, es lo mínimo requerido. Para zonas de bodegaje, una área de refrigeración fría se considera como bodegaje. Entonces, como mínimo, tiene que tener 150 lux. Es como un área de Y puede tener descongelación. diferentes niveles de luz. Si ya para A o B necesitamos más iluminación, bueno, se puede tener más iluminación. Ok, está bien. Claro, ok. Las instalaciones sanitarias es fundamental la disponibilidad y el abastecimiento del agua y agua potable. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de las funciones y labores de producción de alimentos, el agua es fundamental para lavarnos las manos, para lavar los productos, para lavar los equipos. Sin agua no vamos a poder trabajar. Vamos a requerir abastecimiento de agua y tuberías. Para el abastecimiento de agua se debe disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable. El agua que se utiliza en las operaciones de limpieza y desinfección de equipos también debe ser potable. No, porque yo estoy lavando un equipo, debo utilizar algún agua sucia. Se pueden utilizar fuentes aprobadas. Si yo tengo un pozo que yo le hago exámenes de laboratorio y yo confirmo que el agua que está saliendo de mi pozo es potable, bueno, se puede utilizar. Si hay un sistema de abastecimiento de agua no potable para alguna de las tareas, tiene que ser independiente, no puede correr por las mismas tuberías. ¿Cómo deben ser las tuberías? Bueno, las tuberías deben ser de un tamaño y diseño adecuado para que a través de la planta lleven la cantidad de agua suficiente para todas las áreas que lo requieren, transportar adecuadamente las aguas negras o las aguas hervidas de la planta también, evitar que las aguas negras o aguas hervidas constituyan una fuente de contaminación para los alimentos, agua, equipos, utensilios o crean una condición insalubre. Entonces, las tuberías tienen que cumplir con estas características. ¿Cómo debe ser el manejo, la disposición de los desechos líquidos? Bueno, tienen que haber drenajes. Se debe contar con sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de desechos. Estos deben ser diseñados y construidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o del abastecimiento de agua potable. Aquí lo que vemos es un sistema que es una trampa de grasa. Cuando tenemos procesos que se utilizan aceites o alguna otra grasa que cae en el proceso, se pone esto para recogerlos, porque si no, irían a taquear las tuberías de desagüe.
Muchas veces hasta esas trampas de grasa hasta tienen un calentador para derretir la grasa que está ahí. Las instalaciones sanitarias deben proporcionarle a los operarios y a todos los visitantes sitios adecuados para cambiar su ropa. Esto previene cualquier posibilidad de contaminación cruzada. Los sanitarios deben estar separados por sexo, tienen que tener ventilación hacia el exterior, tienen que estar provistos de papel higiénico, tienen que tener un basurero con tapa, los lavamanos tienen que tener los implementos necesarios, tienen que tener jabón, desinfectante, tiene que existir un plan de limpieza. El reglamento dice que debe haber un inodoro por cada 20 hombres o fracción de 20. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 60 personas, serían, bueno, 60 hombres en una planta, tienen que haber, eh, tienen que haber al menos 3 inodoros. Y para las mujeres es uno por cada 15 mujeres o fracción de 15. Los orinales debe haber uno por cada 20 trabajadores o fracción de 20. Duchas, uno por cada 25 trabajadores en los establecimientos que se requieren, según los criterios de la autoridad sanitaria. Lavamanos tiene que haber uno por cada 15 trabajadores o fracción de 15. Los vestidores, debe contarse con un área de vestidores que incluya lockers para guardar ropa y que cumpla con las siguientes disposiciones: mantener higienizados, separarse de los sanitarios, contar con casilleros, tienen que tener espacio suficiente, no usarse como estantes y no se deben guardar alimentos en los lockers. Las instalaciones para el lavado de las manos deben de disponer de medios adecuados, en buen estado para lavarse y secarse las manos higiénicamente, con lavamanos y con abastecimiento de agua potable. El jabón y el desinfectante, sus correspondientes dispensadores. Deben haber toallas de papel o secadores de aire y rótulos que le indican al trabajador que debe lavarse las manos. Tenemos otras áreas como el área de pesado, talleres, manufactura y empaque, laboratorios de control de calidad. Para las áreas de pesado, tienen que estar separadas de las áreas de producción para permitir la flexibilidad de limpieza entre los materiales y los productos. Los talleres, los talleres de mantenimiento deben separarse de las áreas de producción. Si es necesario tener herramientas, es un área de fabricación. Estas deben colocarse en un armario o en algún envase específico para esa finalidad. Las herramientas no deben estar ahí sueltas en la planta. Puede ser que requiramos herramientas tal vez para poner a cambiar una selladora, que necesitamos cambiarla de posición o para alguna cosa que sea de uso durante varias veces durante un turno. Y vamos a requerir herramientas ahí cerquita, pero bueno, tienen que estar en un gabinete, en algún lugar especial para las herramientas, que ojalá esté etiquetado y que siempre sepamos que están ahí. No deben estar simplemente sueltas. Manufactura y empaque. El diseño de las áreas de manufactura y de envase y de empaque deben prevenir la contaminación cruzada o las confusiones. Tiene que haber buena iluminación en estas áreas. Ya vimos que es de al menos 300 a 500 lux. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener una buena visión, puedan observar bien el producto. Puede que se tengan también laboratorios de control. Estos laboratorios de control de calidad deben estar separados de las áreas de producción. Las áreas donde se realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos tienen que estar separadas unas de las otras. Los laboratorios de control deben estar diseñados de acuerdo con las operaciones que se van a realizar en ellos. ¿Por qué tiene que estar esa separación? Bueno, porque también puede haber una contaminación del laboratorio hacia la planta o de la planta hacia el laboratorio. Vamos a ver las características para el manejo y la disposición de desechos sólidos. Para los desechos de basura y desperdicios,
Tiene que existir un procedimiento escrito para el manejo adecuado de la basura y los desechos en la planta. No se debe permitir la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y de almacenamiento de alimentos o en otras áreas de trabajo y zonas circundantes. No tiene por qué andar acumulación de basura en la planta. Los recipientes tienen que ser lavables, tienen que tener tapa para evitar que caigan y lleguen insectos o roedores. Y si se cuentan con varios tipos de basureros, como de desechos orgánicos, que para plásticos, que para vidrio, bueno, cada uno de esos tiene que estar bien identificado. El depósito general de la basura deberá ubicarse alejado de las zonas de procesamiento de alimentos. Esta es la zona del contenedor de basura, porque si la planta tal vez se genera mucha basura, vamos a tener que tener algún recipiente, algún lugar donde tengamos afuera la basura para que no se acumule en la planta. Y esta zona no puede estar directamente sobre la tierra o el césped, tiene que estar sobre una plataforma o en alto y ojalá con un drenaje. Esta área también tiene que ser parte del plan de limpieza de exteriores y tienen que lavarse también. Esta parte tiene que controlarse para que no vaya a ser un punto de atracción de plagas. Vamos a ver el programa de limpieza y desinfección. Tiene que existir un programa escrito que regule la limpieza y la desinfección del edificio, de los equipos y los utensilios. Y este tiene que especificar la distribución de la limpieza por áreas, los responsables de las tareas, los métodos y las frecuencias de limpieza y las medidas de vigilancia. Todo esto se le puede llamar como pues o procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. No son guías generales, sino que son detalladas paso a paso. Que si yo tengo un tanque mezclador, bueno, yo pongo el paso número uno es enjuagar con agua caliente a 50 grados, que después aplicar detergente, que dejar reposar 15 minutos y después que se restriega manualmente. Eso es un procedimiento detallado de limpieza. Para esos procedimientos, vemos que los productos utilizados para limpieza y desinfección deben contar con registro emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Esto es que tiene que tener eh, registro sanitario. No vamos a comprar ningún producto que no vaya a tener registro sanitario. En el área de procesamiento de alimentos, las superficies, los equipos y los utensilios deberán limpiarse y desinfectarse frecuentemente. Cada establecimiento deberá asegurar su limpieza y su desinfección. Se debe evitar usar en las áreas de proceso, de almacenamiento y distribución sustancias con olores muy fuertes. ¿Por qué? Porque estos olores después pueden pasar hacia los productos que estemos realizando, ya sea el alimento o el producto empacado. Entonces, no es recomendado utilizar olores fuertes. Y se debe tener cuidado durante la limpieza para que esta no vaya a generar polvo o salpicaduras que puedan contaminar los productos. Bueno, si yo tengo tal vez un tanque con el que se revuelve un producto y yo estoy limpiándolo y a la par está la parte de producción, bueno, yo tengo una manguera y tengo que hacerlo con cuidado, que no vaya a estar salpicando y que estas salpicaduras puedan caer en el producto y contaminar. Para una limpieza en seco, vamos a ver estas recomendaciones. Ayuda a eliminar mohos y bacterias. Se utilizan aspiradoras industriales. No se utiliza aire bajo presión. ¿Por qué no se utiliza aire bajo presión?
Aire bajo presión es prácticamente soplar. Es que estemos soplando todo el polvo que está en el suelo. ¿Y qué va a pasar con este polvo? Bueno, se va a levantar y después va a caer sobre todo lo demás. Entonces, estamos dispersando más bien la suciedad. Es recomendado utilizar implementos de plástico. Ya les mencionaba que materiales como madera son evitados porque almacenan humedad. Tampoco las cerdas naturales. Y se revisa el aspirado. Recordemos la diferencia entre limpiar y desinfectar. Limpiar es remover la suciedad. Se remueve la suciedad, pero puede ser que queden bacterias. Después de que removemos la suciedad, se desinfecta. Pero no se desinfecta sin remover la suciedad. ¿Por qué? Porque si tenemos suciedad, esta suciedad va a impedir que ingrese adecuadamente el desinfectante a todas las zonas. Y si no ingresa adecuadamente el desinfectante, bueno, no va a desinfectar. El equipo utilizado para la limpieza. El personal de limpieza debe contar con el equipo necesario para realizar las tareas de limpieza en la planta. Tiene que contar con un lugar específico donde colocarlos y no verlos colocados en diferentes partes de la empresa. Eso también es muy importante. Que sepamos que la escoba siempre está en un solo lugar. Que la palita recogedora está en un solo lugar. Que si yo necesito eh, un palo piso, que yo sepa dónde está el palo piso. Y que ojalá esté rotulado para que siempre estén ahí y no se cambien de posiciones o se pierdan. Vamos a ver para control de plagas. La planta tiene que contar con un programa escrito para controlar todo tipo de plagas y tiene que incluir como mínimo identificación de las plagas, mapeo de las estaciones, productos y métodos utilizados, hojas de seguridad de los productos. Ok, entonces yo tengo que identificar, bueno, yo trabajo con granos y yo posiblemente tenga roedores. Entonces necesito hacer un control de roedores. Para el control de roedores necesito poner 8 plantas, 8 trampas SEO alrededor de la planta. Entonces yo, un croquis, tengo identificado dónde están estas trampas y una frecuencia de revisión. Si utilizo algún producto químico, algún veneno, bueno, yo tengo que tener la hoja de seguridad de esos productos. ¿Qué es la hoja de seguridad? La hoja de seguridad es un documento, es una ficha donde está detallado el producto que estamos utilizando y qué hacer en caso de intoxicación y toda la información técnica de ese producto. También los productos químicos utilizados dentro y fuera del establecimiento. La planta tiene que contar con barreras físicas que impidan el ingreso de las plagas. La planta debe inspeccionarse periódicamente y llevar un control escrito para disminuir al mínimo los riesgos de contaminación por plagas. En caso de que alguna plaga invada la planta, deberá adoptarse las medidas de erradicación y solo deberán emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia otras medidas sanitarias. Y todos los plaguicidas utilizados tienen que guardarse adecuadamente. Para los equipos y los utensilios, vamos a ver estos puntos. El diseño de equipos y utensilios. El equipo y utensilios deberán estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación del alimento y se facilite su limpieza. Se debe cumplir que sean aptos y funcionales sanitariamente, que estén diseñados de manera que permitan un rápido desmontaje, que funcionen de conformidad con el uso al que está destinado y tienen que ser materiales no absorbentes ni corrosivos y tienen que ser resistentes a las operaciones de limpieza y desinfección. ¿Qué características tienen que tener? Tienen que ser de fácil limpieza, materiales inocuos, anticorrosivos, un uso definido,
y una localización exacta. Las cosas tienen que estar siempre en un mismo lugar y ojalá hasta etiquetadas. ¿Cuáles son los materiales recomendados en la industria alimentaria? Bueno, estos son los materiales recomendados. Tenemos acero inoxidable, este es fundamental, es súper común. Están los plásticos, que hay muchos tipos de plásticos. Podemos tener polietileno de alta densidad, podemos tener teflón, podemos tener elastómeros, que esos son hules o gomas que se utilizan en empaques y en sellos de los equipos, moldes como de silicona, de grado alimentario, que aguantan altas temperaturas, son elastómeros. Está el aluminio, está la cerámica y el vidrio. Estos son sumamente limpios, tienen el detalle que pueden ser frágiles y pueden ser un riesgo de contaminación física. Mantenimiento preventivo, si vamos a entrar al proceso a reparar algún producto, algún equipo, eh, debe cubrirse con uniforme, el uniforme con ropa limpia. Si una persona viene de afuera, si el mecánico también ve las cosas de afuera, no puede venir con esa misma ropa a trabajar dentro de la planta. Lo recomendado es que siempre utilicen alguna gabacha o que sea ropa limpia. Utilizar una redecilla y si es necesario mascarilla. Tienen que lavarse las manos igual. El mismo procedimiento para entrar a la planta. Todos los operarios, todas las personas tienen que lavarse las manos para ingresar a la planta. Si el equipo no se puede mover, es recomendado utilizar un biombo para aislar el equipo. ¿Qué es esto? Es como tal vez poner algún tipo de cortina, algún tipo de aislamiento entre el equipo y la demás área de producción. Se deben utilizar herramientas seguras y únicamente para estos fines, para reparación de estos equipos. Hay que asegurarse que cuando se desarman los equipos, todas las piezas sean nuevamente incorporadas, que no queden sobrando tornillos o tuercas. Siempre tienen que recogerse las herramientas y es importante limpiar el área de reparación después de que pasó esta reparación. Tiene que existir un control metrológico. ¿Qué significa esto? Que la organización debe asegurar que los instrumentos de medición estén bien calibrados para que haya certeza de que los resultados obtenidos son confiables. Todos en la organización deben velar por el buen funcionamiento de los termómetros, de las balanzas, los pHímetros, los cronómetros y dar los cuidados que los fabricantes de estos equipos han recomendado. Bueno, si yo tengo un termómetro, yo tengo que saber que ese termómetro me esté funcionando bien, que es la medición que me da sea precisa. ¿Se imaginan que un termómetro no esté dando bien un resultado? ¿Qué tan grave puede ser eso? Para un proceso de pasteurización de la leche, nos está diciendo que cumple 75 grados, 78 grados, y en realidad tiene 60. Bueno, eso puede ser que vaya a comprometer la inocuidad de nuestro producto. Y si una balanza no está bien calibrada, bueno, puede ser que estemos echando producto de más o producto de menos en nuestro empaque. El control metrológico es asegurarse de que todos estos dispositivos que toman medidas estén bien calibrados. Se pueden utilizar procedimientos de verificación también, si se tiene algún tipo de patrón, que se verifique antes de iniciar la producción, que estos estén bien calibrados, que no hayan perdido la calibración. Para la calibración externa,
pueden realizarla por medio del Laboratorio Costarricense de Metrología, que es la COMET, o del Ministerio de Industria y Comercio. La COMET es un laboratorio acreditado, eso significa que es un organismo internacional que ha certificado que sus patrones y sus métodos son corrientes. Y si ellos dan un certificado de calibración, bueno, ese documento nos va a dar una trazabilidad metrológica. ¿Qué significa esa trazabilidad metrológica? Eso significa que podemos demostrar una cadena ininterrumpida de comparaciones desde nuestro termómetro en la planta hasta algún estándar internacional. Y eso va a darnos una validez de que nuestras mediciones son precisas. Para la higiene del personal, vamos a ver cada uno de estos puntos. Requisitos, prácticas higiénicas, conductas prohibidas, control de salud y de visitantes. Los requisitos, todo empleado debe mantener un buen aseo personal y quienes manipulan los alimentos tienen que utilizar uniforme, calzado adecuado y ropa protectora, cubre cabezas, cubre barba y mascarilla cuando posea. Tienen que usar uñas cortas, limpias, sin esmalte. ¿Por qué? Porque el esmalte se puede astillar y caer algún producto. Debajo de las uñas hay que lavarse bien porque se pueden acumular bacterias. No se deben utilizar perfumes, colonias con olores fuertes, porque esos olores, como les mencionaba, pueden ser absorbidos por los alimentos. Capacitación. Tiene que existir un programa de capacitación escrito que incluya las buenas prácticas de manufactura, dirigido a todo el personal de la empresa. Los programas de capacitación deberán ser ejecutados, revisados y actualizados periódicamente. Y esto incluye a todo el personal de la planta, desde los operarios de limpieza hasta los de mantenimiento, los supervisores. Prácticas higiénicas para el lavado de las manos. Bueno, tenemos que lavarnos las manos frotándolas entre sí. El tiempo mínimo es de 20 segundos. Hay que limpiarse debajo las uñas, hay que lavarse las manos con agua potable, secarse las con toallas de papel y desinfectarse después. También se pueden utilizar los secadores que utilizan calor. Es importante cuando nos lavamos las manos no las frotemos en el uniforme, porque podemos tener el uniforme sucio y nos acabamos de lavar las manos. Estamos ensuciando más bien. ¿Cuál debe ser la frecuencia de lavado de manos? Bueno, cada vez que se toca una superficie sucia, cuando entramos a un área de proceso, si nos tocamos alguna parte del cuerpo, después de que vamos al baño, cada 2 horas, o cuando nosotros simplemente sintamos que tenemos las manos sucias. El uso de guantes no se recomienda sin control. ¿Por qué? Porque a veces los guantes dan una falsa sensación de seguridad. Los guantes son con las manos. Si yo toco algo sucio y después toco el alimento, bueno, estoy igual llevando la contaminación, igual que mis manos. Solo deben utilizarse en casos especiales. Eso puede ser tal vez al manipular un producto listo para consumir, que ya no se va a cocinar más, eh, para proteger al trabajador, si tal vez tenemos alguna herida en la mano, y normalmente se utilizan de color azul. ¿Por qué color azul? Porque es un color llamativo, que si se rompe o se fracciona en alguna parte, lo vamos a ver fácilmente en el producto. Igual, si usamos guantes, siempre hay que lavarse las manos. El uso de guantes no evita la responsabilidad de que tenemos que lavarnos bien las manos. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro?
Todo claro. Excelente. Bueno, en una planta de alimentos siempre debemos trabajar con redecilla, porque el cabello puede ser un contaminante, además queda una pésima impresión si no lo encontramos en algún producto. Si utilizamos gabachas, debe ser de fácil limpieza, sin adornos o broches, sin botones ni bolsas, de color blanco. Se deben lavar todos los días, no se deben utilizar fuera de la planta y tienen que guardarse en sitios adecuados. ¿Qué cosas no se deben hacer en una planta de alimentos? Bueno, no debemos comer. Esto incluye mascar chicle o algún confite, nada. No se debe fumar, no se debe estar hablando, no se debe escupir, no hay que estarse tocando el pelo, peinándose. Están prohibidas las joyas, no se debe utilizar anillos, ni aretes, ni cadenas, ni broches, ni relojes, nada de eso. ¿Por qué? Porque esos son potenciales peligros. Si yo tengo un reloj, el reloj se me puede zafar, algún arete se me puede zafar, caer. ¿Y dónde va a caer? Bueno, en la preparación de los alimentos. Eso puede terminar en algún consumidor. Además de que las joyas en las manos, como anillos, estos puntos donde tenemos el anillo, van a ser focos ahí de bacterias, que no vamos a lavar bien. Entonces siempre hay que retirárselos antes de entrar a la planta. Los controles de salud, se debe comunicar al encargado del establecimiento el estado de salud del manipulador y en caso de presentar los siguientes síntomas como icteria es que se le ponga la piel amarilla, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta, con fiebre, lesiones en la piel, supuración por los ojos, nariz, oídos. Esta persona debe excluirse temporalmente de la manipulación de alimentos del área de proceso. Si nosotros estamos enfermos con estos síntomas, hay que informárselo a el supervisor que tengamos para evitar de que vayamos a propagar una enfermedad que termine en los alimentos que estamos manipulando. Ahí lo más adecuado es que vayamos a la caja y nos incapacitemos. Digamos que eso no son simples, una simple gripe, sino diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta, lesiones en la piel, ponerse amarillo, estar sangrando. Cuando entran visitantes a la planta, tienen que cumplir exactamente la misma normativa que todos los demás empleados. Si los empleados tienen que utilizar gabacha, si tienen que utilizar cubrebocas, si tienen que lavarse las manos, bueno, los visitantes tienen que cumplir exactamente lo mismo. También es recomendado que si entran visitantes, bueno, anden acompañados de alguna persona encargada y que no vayan a tener ningún contacto con el producto. Y además que estén identificados. Vamos a ver el control de proceso en la producción. Se requiere calidad del agua, que tenga contacto con los alimentos. El agua que vayamos a utilizar como ingrediente medio tiene que ser controlada por medio de procedimientos y registros de potabilidad del agua para limpiar y desinfectar o utilizar hielo o calentar. Todos esos procesos tienen que ser con agua potable. Y tienen que haber registros. No es nada más que yo diga, ah, sí, esa agua del pozo mía es limpia. No, bueno, los papeles hablan. ¿Dónde está el certificado de que usted llevó el agua de ese pozo a algún laboratorio? Bueno, ¿y cada cuánto hay que llevarlo? Cada 6 meses, cada año. Bueno, usted está constantemente realizando esto y lo está guardando, bueno, porque eso hay que hacerlo. O si estamos consumiendo agua municipal, bueno, ya sabemos que el agua que nos va a proporcionar eh, el AIA o la SAA de nuestro pueblo va a ser potable. Tiene que haber un control de materia prima. En este control de materia prima tiene que haber un programa de aprobación de proveedores, evaluación de proveedores y requisitos relativos a las materias primas.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo necesito maíz para mi proceso productivo. Bueno, yo necesito dejar por escrito qué características tiene que tener este maíz. Tiene que tener cierto nivel de humedad. Tal vez no puede venir una humedad mayor al 18%. Yo lo necesito bien seco, al 12%. Entonces yo lo dejo escrito. Yo tengo que también escribir cómo voy a evaluar a las personas que me van a vender ese maíz. Lo puedo evaluar por precio, por calidad, eh, por la ficha técnica. Bueno, las fichas técnicas siempre las tenemos que tener de los productos que estamos comprando, que son las especificaciones de esa materia prima. Para la evaluación de proveedores, la organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, evaluación y la reevaluación. Cuando la materia prima es de origen primario, se deberá promover que ésta sea producida bajo las buenas prácticas también respectivas, ya sea buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas pecuarias, que eso son buenas prácticas que van más abajo, no son prácticas adecuadas que debe cumplir el agricultor. ¿Qué cosas podríamos evaluar? Bueno, puede ser que evaluemos si tienen un sistema de inocuidad como HACCP o FSC 22000, alguna certificación. Podemos revisar si entregan a tiempo los productos, que si alguna vez ha habido que rechazarle un lote porque no se cumplió con la calidad esperada. No se debe aceptar ninguna materia prima o ingrediente en un establecimiento si se sabe que contiene parásitos, microorganismos indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios o sustancias tóxicas que presenten descomposición, sustancias extrañas o daños físicos que no se puedan reducir a un nivel aceptable mediante la clasificación o procesamiento normal. Se deben identificar y aplicar especificaciones para las materias primas. Bueno, esto es claro. No podemos aceptar ningún producto que no sea apto. Y que no sea apto puede ser recibir una carne que sabemos que el dueño le aplicó antibiótico 2 días antes. Es una carne que no podemos consumir. O si yo sé que esa lechuga la cultivó fulanito y fulanito utiliza agua no potable para regar la lechuga. Si un producto no cumple la calidad, no se debe aceptar. No debemos recibir esa materia prima. ¿Por qué? Porque si eso viene mal, bueno, de ahí en adelante, nuestro producto final, la ensalada que íbamos a hacer, va a salir mal. Operaciones de manufactura. Es necesario que la empresa establezca como mínimo un monitoreo por medio de procedimientos y registros que controlen los siguientes apartados: control de peligros y aspectos fundamentales de los sistemas de control de la higiene. Vamos a ver este control de peligros. Nosotros tenemos que analizar en nuestro proceso productivo cuáles pueden ser los potenciales peligros. Y los potenciales peligros los clasificamos en tres: en peligros químicos, físicos y biológicos. Los peligros biológicos va a incluir las bacterias, los virus, los parásitos, las toxinas, las, cualquier contaminante vivo, como un virus también, parásitos, patógenos. Los químicos, pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgánicos, eh, algún producto veterinario, lubricantes, metales pesados. Y físicos pueden ser fragmentos de vidrio, fragmentos de metal, pedazos de madera, alguna piedra, algún objeto extraño, algún pedazo de plástico. Nosotros tenemos que clasificar los potenciales peligros de nuestro proceso en estos tres.
Los aspectos fundamentales de los sistemas de control de la higiene. Para garantizar la higiene de un alimento, hay varios factores que se deben controlar. La superficie de contacto y la contaminación cruzada. La superficie de contacto es todo aquello que entra en contacto con el alimento durante el proceso y el manejo normal del producto. Va a incluir los utensilios, el equipo, las manos del personal, los envases. Y podemos tener superficies de contacto directo con el producto, el interior de un tanque, eh, una banda transportadora, un cuchillo, o indirecto, que sean superficies que no tocan el producto, pero de las cuales algo podría gotear o caer sobre él. Contaminación cruzada es la transferencia de microorganismos químicos, objetos peligrosos de un alimento a otro por medio de utensilios o equipo personal. Un ejemplo clásico de la contaminación cruzada es que yo tenga una tabla de picar. Yo en esta tabla de picar llego y despiezo un pollo entero. Corté el pollo, tabla de picar con el cuchillo, ok. Puse a cocinar el pollo, todo bien. En esa tabla de picar, eh, yo me pongo a hacer una ensalada. Comienzo a cortar el tomate, comienzo a cortar la lechuga y aquí voy a tener una contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque los microorganismos del pollo que están en el pollo van a pasar por un proceso de cocción y esta cocción nos va a garantizar que no nos va a causar ningún daño. Entonces el pollo, si tenía salmonela, lo cocinamos y esa amenaza quedó neutralizada. Pero en la tabla de picar, en el cuchillo, en la lechuga que yo puse después, bueno, esa cuchilla, esa lechuga, ese repollo, después no pasa por un proceso de cocción, porque es una ensalada fría. Eso más bien va a quedar el microorganismo ahí y va a quedarse reproduciéndose. Y vamos a ver en otra clase que los microorganismos requieren agua, requieren tiempo y ellos se multiplican exponencialmente, muy rápidamente. Entonces, si les damos las condiciones, lo que era un poquito de contaminante se vuelve un montón y ya nos puede causar una enfermedad. ¿Cómo evitar la contaminación cruzada? Con prácticas adecuadas de almacenamiento, cumpliendo la higiene por los manipuladores de alimentos, no contacto con ingredientes contaminados, no contacto con superficies limpias y desinfectadas. Bueno, no, más bien contacto siempre con superficies limpias y desinfectadas. Uso de hielo no contaminado. Si yo hago hielo, bueno, tiene que ser hielo con agua potable. Y educar a los consumidores sobre el uso de nuestros productos. Porque no es lo mismo tener salmonela en un pollo que en una lechuga. Porque la lechuga yo la voy a consumir cruda y el pollo va a pasar por un proceso de cocción. También si yo tengo una carne, bueno, tiene que estar almacenada adecuadamente, en condiciones frías, fuera de la zona de peligro. Para el envasado, todo el material que se emplee para el envasado debe almacenarse en lugares adecuados para este fin y en condiciones de sanidad y de limpieza. El material deberá ser apropiado al producto que ha de envasarse y para las condiciones previstas de almacenamiento. Los envases o recipientes no deberán haber sido utilizados para ningún fin que pueda dar lugar a contaminación del producto. Bueno, si yo tengo una carne y yo la estoy sellando al vacío y la voy a congelar, bueno, yo tengo que tener un plástico de un grosor adecuado. Si no, puede ser que se rompa. Y esto va a depender del producto y el uso que le vayamos a dar. El diseño y los materiales de empaque deben ofrecer una protección adecuada de los productos para reducir al mínimo la contaminación, prevenir daños y permitir un etiquetado apropiado. Los materiales de empaque no deben ser tóxicos ni deben representar alguna amenaza para la inocuidad y la idoneidad de los alimentos en las condiciones especificadas de almacenamiento y uso.
Documentación y registro. En función al riesgo del alimento, deberán mantenerse registros apropiados de la elaboración y producción y distribución, conservándolos durante un periodo superior de duración de vida útil del alimento. Bueno, si yo produzco un alimento que tiene un año de vida útil, los registros tengo que tenerlos por lo menos ese año. ¿Por qué por lo menos ese año? Bueno, porque puede ser que a los 8 meses esté causando algún problema. Entonces yo tengo que poder ser capaz de ir para atrás y ver los registros para investigar qué pudo haber pasado que diera ese problema de calidad o de inocuidad. Debe haber un control de documentos, se debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, asegurarse de que las previsiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si yo creo un procedimiento para lavado del tanque mezclado, tiene que haber una guía de creación de documentos que diga que este es el formato, hay un cajetín, tiene que estar numerado, tiene que haber un responsable. Y ahora, si yo sigo este formato, asegurarme de que la versión que yo estoy trabajando sea la última y que si tiene que estar en planta, si tiene que estar en pisos, si se tiene que entregar físicamente a los operarios, que se les entregue y estén utilizando la última versión. Y si yo cambio de versiones, bueno, si vi que necesito un procedimiento de limpieza más fuerte, más bien, que ahora necesito lavar con agua caliente, necesito modificar el procedimiento. Bueno, el procedimiento ahora va a ser la versión 2 y va a incluir el uso de agua caliente. Y todo eso tiene que quedar documentado y registrado. En el control del registro, los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Bueno, de nada me sirve que yo esté llevando registros y todos los tiro en una caja y no los archivo y no los identifico adecuadamente. De ahí, si pasa un problema, yo tengo 3, 4 cajas de documentos. ¿Cómo voy a encontrar un registro de la limpieza de algo? Si están los registros de limpieza, con los registros de temperatura, con los de limpieza externa, todo revuelto. No, tiene que organizarse adecuadamente. Tiene que haber un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación y el almacenamiento, la protección y la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Almacenamiento y distribución. En todas las áreas de la bodega es necesario controlar el acceso del personal y los visitantes. Todas las bodegas deben proveer la separación adecuada entre los materiales sometidos a cuarentena y los aprobados y los rechazados. Los materiales que están en cuarentena es que porque pudieron haber presentado algún riesgo de calidad o de inocuidad y se están esperando tal vez algún análisis, algún resultado, algún certificado especial. Entonces tenemos que tenerlos ahí retenidos, utilizarlos hasta que estemos seguros que no van a presentar ningún peligro de inocuidad para la producción. Recomendaciones. Las entradas de carga y descarga deben estar techadas. ¿Por qué deben estar techadas? Bueno, si yo estoy cargando o descargando una materia prima, está un aguacero y ahí, las cajas de fruta se me van a mojar todas. Y si yo estoy ingresando algo, si estoy ingresando alguna carne o algún otro producto en específico, si yo estoy sacando un producto terminado, también. Todas estas áreas tienen que estar techadas. Los pisos tienen que ser de fácil limpieza, resistentes al tráfico.
Se recomienda que las tarimas estén separadas de la pared en por lo menos 50 centímetros para que haya buena ventilación y para poder hacer limpieza. Eh, se debe estivar según las especificaciones del producto, se deben mantener las bodegas higienizadas en buen orden, se va a aplicar el sistema de inventarios PEPS, que es primero en entrar, primero en salir. Para el manejo de las bodegas se deben mantener separados alimentos y las sustancias tóxicas, se deben utilizar estantes elevados del piso, al menos de 15 centímetros, y esto para prevenir plagas de insectos y roedores. Para el transporte, todos los vehículos tienen que ser inspeccionados, no deben ser transportados con otros que vayan a ofrecer algún riesgo de contaminación o productos cuyo envase sea más resistente a la compresión. Deben colocarse en la parte baja de la carga y los más livianos en la parte superior. Bueno, esto para que no, el peso no vaya a dañar, la estima de los productos no vaya a dañar los empaques o el producto mismo. Si se requiere amarrar la carga, se debe evitar el deterioro del empaque. No se permite que los transportes estén mojados en su interior, aun si se utiliza tarima. Y el transporte también es parte del control de plagas y los programas de limpieza. Por ejemplo, si ustedes son proveedores de Walmart, el chofer del camión que le entrega a Walmart su producto siempre tiene que tener el registro de limpieza. ¿Por qué? Porque se lo van a pedir. Se lo pueden pedir en cualquier momento. Y ese registro tiene que decir cuándo fue la última lavada. Y la última lavada tuvo que haber sido antes de recoger ese producto. Aquí vemos que para el transporte tiene que haber una separación de la cabina, tiene que haber un diseño adecuado, tiene que haber control de temperaturas. Si es mi producto, requiere que vaya bajo refrigeración y tiene que haber un programa de mantenimiento y desinfección. Y ahora vamos por la última sección del programa de buenas prácticas de manufactura, que son estipulaciones generales, manejo de quejas y procesos para retirar y rastrear alimentos. El manejo de quejas nos va a permitir conocer cualquier irregularidad en la calidad sanitaria del producto desde el punto de vista del consumidor. Las quejas de los consumidores deben ser revisadas cuidadosamente. La retroalimentación que hace el consumidor permite identificar las áreas problemáticas para que se puedan corregir. Se registra la queja, se hace un estudio del reclamo, se busca un tratamiento y una resolución, se le da respuesta al cliente y se busca que el cliente esté satisfecho. Eh, Normalmente cuando algún cliente presenta alguna queja de nuestros productos, se busca cómo reponerle este producto. Que si yo compré un helado y venía a medias porque falló el llenador, bueno, eh, como empresa, lo óptimo es ofrecerle algo al cliente para que quede satisfecho y no quede disgustado. De hecho, si ustedes les pasa que compran algún producto y que algún empaque viene mal sellado, que el producto viene incompleto, alguna falla de calidad, ustedes pueden ponerse en contacto con el servicio al cliente de esa empresa. Y si es una empresa grande, van a ver que se van a poner en contacto con ustedes para ofrecerles alguna regalía. Por ejemplo, a mí me había pasado que hace unos años había comprado unas galletas que venían mal selladas y les escribí, me puse en contacto con ellos y después me hicieron llegar una canasta de productos. Proceso para retirar y rastrear alimentos. Esto se llama un procedimiento de recall. Para esto es fundamental que tengamos trazabilidad del producto, que sea rastreable, que es la capacidad del producto de identificar el origen de un producto. Un buen sistema de rastreabilidad se complementa con las buenas prácticas de manufactura para identificar y corregir la fuente del peligro.
Todos los lotes de materia prima y producto deberán estar codificados. Bueno, ¿qué buscamos con esto? Buscamos con esto que si yo tengo una planta que produce jugos y algún cliente presenta, eh, se encuentra, abre un jugo y este jugo está lleno de moho por dentro, nos hace la queja. Bueno, esto puede ser un peligro de inocuidad. Analizamos y digamos que tiene alguna bacteria peligrosa. Entonces, hay que informar al Ministerio de Salud y tenemos que ir a buscar en los puntos de venta y en los consumidores, informar al consumidor de que tal lote de producción podría estar contaminado. Entonces tenemos que tener la capacidad de nosotros ir a buscar ese producto, dónde puede estar, en qué bodegas, en qué puntos de venta y avisarle a los consumidores. Y tenemos un diagrama que va desde la mercancía de entrada, el etiquetado, la fabricación, logística interna, que se recoge y se distribuye. Y la trazabilidad es la capacidad de poder rastrear el producto no solo dentro de nuestra planta, sino a lo largo de toda la cadena. Que si yo compré fresas, bueno, yo poder decir, ah, mira, yo estas fresas se las compré al productor de Cartago de San Rafael de Oramuno. Hay que considerar los siguientes aspectos para que un sistema de trazabilidad funcione. Tiene que haber identificación de lotes, un sistema de codificación tiene que ser lógico. Eh, por ejemplo, se utiliza el año, si estamos en el 2025, se le pone 25, 281. Y ese 281 es el día del calendario juliano. Representa el día consecutivo eh, a ese día en específico, a una fecha en específico. Y se le pone A, porque se hizo el turno A, entonces es 25 281A. Y todos los productos que yo hice entre las 7 de la mañana y las eh, 4 de la tarde salieron con ese lote. Y si la planta trabaja en un segundo turno y ese mismo día, puede ser 25 181B. Y ya sabemos que fue del segundo turno. Esto nos va a ayudar con la trazabilidad. Tiene que haber información sobre los productos, buen etiquetado, para que haya información a los consumidores. El control de etiquetas en la línea de producción es crítico. Eh, cuando yo estoy, cuando se está aplicando alguna etiqueta en el producto, hay que verificar que la etiqueta sea correcta, que si producimos 10 líneas de galletas diferentes, estemos utilizando la etiqueta de la galleta, que es específica. Puede ser que tengamos productos iguales, pero que vayan con etiquetas distintas, porque van para clientes distintos. Y un cliente quiere que se lo vendamos con una etiqueta y otro cliente con otra etiqueta. Entonces, son distintas. Códigos de barras distintas, eh, tal vez que logos diferentes. Y todos estos detalles tienen que llevarse un control y tienen que ser supervisados adecuadamente. Entonces tenemos que las buenas prácticas de manufactura son el fundamento, las bases sobre lo que vamos a ir construyendo más adelante, sobre el sistema HACCP, sobre alguna certificación que queramos nosotros buscar, obtener, que la ISO 9001, que la FSC 22000, que la BRC. Cualquiera de estas certificaciones va a requerir las bases, van a ser las buenas prácticas de manufactura, un programa de prerequisitos. Sobre esto se construye todo lo demás. Esto es lo básico para operar. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ninguna, profe.
De mi parte, todo claro. Ok, si nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.